Buenas tardes para todos y bienvenidos a este webinar que organizamos desde el Ministerio de Industria y Comercio del Paraguay en el marco del programa Mi Pyme Compite, como parte de nuestras actividades para el fortalecimiento institucional. En esta ocasión se enmarca en el ciclo de nuestras actividades sobre estrategia y políticas públicas. Después de un año de venir organizando este tipo de actividades, probablemente ya me conocen, pero me presento igual para los que se conectan por primera vez. Soy Máximo Barreto, director general del Gabinete Técnico del MIC y coordinador del programa Mi Pyme Compite. Estaba previsto que hoy estuviera con ustedes como moderador el viceministro de la CTP, Adilio Selle, quien por imponderables de última hora no podrá participar. Entonces voy a moderar nuevamente yo. Continuando con los webinars y talleres de este ciclo que acabo de mencionar sobre estrategia y políticas públicas, hoy vamos a tratar la evaluación de políticas públicas bajo el título que tenemos ahí en el flyer de evaluación de políticas públicas, una herramienta imprescindible. Vamos a mantener la estructura habitual de nuestros webinars, una presentación por parte de la conferencista y posteriormente daremos paso a ustedes para sus consultas y comentarios que pueden realizar a través del chat en cualquier momento del webinar. Por el número de participantes, no vamos a poder dar paso a viva voz para hacer las consultas, que es lo que realmente nos gustaría, pero lo importante es que podamos recibir sus inquietudes, consultas, comentarios, etcétera, para pasárselas a nuestra conferencista. Como les decía, este webinar se realiza en el marco del programa Mi Pyme Compite, que se trata de un programa de cooperación financiado por la Unión Europea a través de una donación para el periodo 2019-2023, que tiene como objetivo principal apoyar el desarrollo y la mejora de la competitividad de las MIPYMES. El programa está siendo implementado de manera articulada y coordinada por 5 socios estratégicos: la FECOPROT, el Grupo Banco Mundial, el MIC, la ONUDI y la UIPE. El MIC es la contraparte institucional del programa y tiene un doble rol en este sentido, como implementador de uno de los 3 grandes componentes, el de fortalecimiento institucional, y como articulador y coordinador del programa. Antes de dar paso a nuestra conferencista de hoy, les comento algunas pautas. Aquí solamente voy a mencionar las principales. En primer lugar, solicitar que configuren bien el audio de sus computadoras para poder escuchar bien a la conferencista. También que participen escribiendo sus consultas y comentarios a través del chat. Y también al final de esta actividad vamos a enviarles por correo una breve evaluación que quisiéramos que puedan cumplimentarla y que no les tomará más de un minuto. También informarles que, al igual que las sesiones anteriores, esta va a estar siendo grabada para que otras personas puedan beneficiarse también de este contenido. Y que vamos a distribuir en un plazo no mayor a 48 horas el material que vamos a utilizar el día de hoy. Sin más, la presento a nuestra conferencista del día de hoy. Ella es Ana María Ruiz, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y máster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas. Es funcionaria perteneciente al Cuerpo Superior de Técnicos de Administración de la Seguridad Social de España. Su experiencia profesional se centró especialmente en el diseño de indicadores y sistemas de información, diseño y análisis de estudios mediante encuesta y evaluación de políticas públicas. Fue presidenta de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios, AEVAL de España. Ana, bienvenida, adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Máximo. Saludos desde España y bueno, pues reiterar mi satisfacción por poder participar en este ciclo sobre políticas públicas y más concretamente sobre una de las fases del ciclo de las políticas públicas, como es la evaluación. Una fase fundamental porque ya veremos en la presentación que voy a hacer a continuación cómo esta fase permite pues, introducir dinámicas de mejora y de innovación en el diseño y en la gestión de las propias políticas públicas. Bueno, como tenemos poco tiempo, tengo que avisar a Belén que no sé por qué, pero no me avanza la presentación ahora. Como tenemos poco tiempo y es obviamente una presentación muy breve, en media hora aproximadamente es imposible profundizar en lo que es la evaluación,
Lo que sí yo al menos me planteo es conseguir una primera aproximación a lo que es la evaluación y que los participantes en este webinar al menos se familiaricen con algunos elementos básicos de lo que es la evaluación de políticas públicas. Y como contenidos que vamos a abordar, en primer lugar, pues iré desgranando todo un argumentario a favor de la implantación de sistemas de evaluación de políticas públicas. A continuación, explicaré muy brevemente qué es y qué no es la evaluación. Y por último, pues haré también referencia a los propósitos de la evaluación de políticas públicas. ¿Qué es lo que pretende conseguir la evaluación de políticas públicas? ¿En qué cuestiones se focaliza? ¿Y qué ventajas puede proporcionarnos la implantación de sistemas de evaluación de políticas públicas? Y sin más, pues empezamos haciendo referencia a esta primera cita, que obviamente por sus contenidos, como podrán ver, pues hace referencia a lo que es un mundo ideal. Obviamente, si todas nuestras decisiones fueran perfectas, las administraciones públicas funcionáramos sin tacha, sin ningún tipo de desviación sobre lo que tenemos diseñado y planificado, pues no sería necesario mantener o implantar sistemas de evaluación, porque obviamente los resultados ya los tendríamos predeterminados. Un buen diseño, una buena implementación, y pues obviamente eso siempre va a dar resultados. A mí me gusta también mucho esta cita de Joan Subirats, que es un gran politólogo español y que fue además consejero de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, AEVAL, es que vincula la cuestión de la evaluación a la capacidad de rendir cuentas de las organizaciones públicas, de rendir cuentas, de apostar claramente por la transparencia, de medir lo que hace. Todo eso, si conseguimos que nuestras organizaciones asuman estas tres cuestiones, pues al final conseguiremos organizaciones públicas que serán capaces de aprender a partir de sus errores y, por lo tanto, de mejorar pues aquellas cuestiones que gestionan, servicios públicos, políticas públicas, etcétera. Pero aunque estos argumentos para mí ya por sí mismos ya pues refrendarían la implantación de sistemas de evaluación, hay muchos otros argumentos. Entre otros, por ejemplo, la necesidad, el hecho de que cada vez la eficacia gubernamental se mide en términos de resultados relativos a las políticas públicas que se gestionan, es decir, si los gobiernos son capaces o no de resolver los problemas públicos que afectan a los ciudadanos. Problemas públicos que además cada vez son más complejos, que requieren intervenciones más complejas y que por lo tanto requieren también sistemas de evaluación que permitan conocer hasta qué punto las intervenciones que se articulan desde los poderes públicos para resolverlos pues están dando resultados o no. Un elemento que ha sido siempre importante, pero que desde la crisis financiera del año 2008 es todavía más preeminente, es la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera de lo público. Y luego también otros elementos que son importantes son el hecho de que hemos evolucionado los procesos de reforma y modernización administrativa que hasta hace relativamente poco se concebían como hitos que se producían en un momento determinado del tiempo y que no tenían una continuación. Simplemente se implantaban una serie de medidas, se evaluaban o no se evaluaban y, bueno, se dejaba transcurrir un tiempo y surgía otro nuevo proceso de reforma o modernización. Sin embargo, ahora mismo los enfoques se orientan más hacia concebir estos procesos como procesos que deben tener continuidad en el tiempo y que requieren procesos evaluativos para realmente ver si realmente están produciendo los resultados previstos o no. Y luego hay tres elementos fundamentales. Por un lado, la transparencia y la rendición de cuentas. La evaluación se vincula claramente a la rendición de cuentas, y ya lo veremos luego cuando veamos los propósitos de la evaluación. Y aquí sí que quiero hacer una aclaración porque en España el concepto de rendición de cuentas no tiene el mismo significado
o exactamente el mismo significado que en América Latina. En América Latina normalmente la rendición de cuentas hace referencia más a los temas de control, de contraloría, de control del principio de legalidad, etcétera. En España es un concepto más amplio. La rendición de cuentas significa simplemente dar cuenta de qué resultados se están obteniendo con las actividades, las intervenciones que los gobiernos implantan para resolver los problemas públicos. Y luego un elemento muy importante es la participación. Sin la participación ciudadana no es posible si no existe información, y una de las virtudes de la evaluación es que aporta información útil para procesos de participación ciudadana en el diseño o en la implementación de determinadas de intervenciones públicas. Pero otro elemento que hay que tener en cuenta, o más argumentos a favor de esto, es que muchos de los rankings que miden la calidad institucional o la calidad de la democracia o el desempeño gubernamental también se vinculan tienen elementos que afloran la necesidad de implantar sistemas de evaluación. En este caso, las referencias son los sindicatos de gobernanza o de gobernabilidad del Banco Mundial. Y si ven entre la dimensión en eficacia gubernamental, gran parte de los parámetros o de los elementos que evalúa esta dimensión a la hora de calcular el índice de gobernabilidad se relacionan con la evaluación de políticas públicas. Se habla de gestión eficiente del dinero público, de la calidad de la formulación de las políticas y su implementación, la consistencia de las políticas, la credibilidad de los compromisos del gobierno con las políticas públicas, la sensación de que los gobiernos resuelven los principales problemas, la calidad de los servicios públicos y la confianza en la administración pública. Y para mí hay un elemento que además se lo debo a un colega mío. Yo soy socióloga de formación y él es también sociólogo, un colega peruano que coincidimos hace mucho tiempo en un seminario en República Dominicana, que me abrió definitivamente los ojos, y además se lo comenté. Digo, es que para mí este sí que es el argumento definitivo. Lo que plantea mi colega Percy Bobadilla es que hasta ahora, y es verdad que las administraciones, lo que ponemos el peso básicamente en la medición de la entrega de servicios. Es decir, nos preocupa ver cuántas subvenciones somos capaces de gestionar, o cuántas ayudas públicas, o cuántas prestaciones, o cuántas normas sacamos que nos permitan pues, avanzar en una determinada dirección. Pero esto está bien porque nos permite conocer resultados intermedios que obviamente pues, posibilitan la consecución de resultados en términos de eficacia, pero no es suficiente. Necesitamos en las organizaciones públicas pasar a un enfoque de lo que son las intervenciones públicas enfocadas a lo que es el desarrollo humano. Es decir, hasta qué punto toda la inversión pública que el Estado realiza en términos de servicios, políticas, etcétera, realmente contribuyen a que las personas, a los ciudadanos, mejoren su calidad de vida y además mejoren también desde el punto de vista de sus capacidades en cuanto a conocimiento de sus derechos, de sus deberes, de sus libertades, de sus responsabilidades. Es decir, de alguna manera, toda esta cadena de valor de la acción pública, al final lo que debemos de intentar es medir desde los resultados e impactos que tiene todo este conjunto de actividades y de recursos públicos que se aportan para conseguir determinados logros, pues si realmente están impactando positivamente en términos de desarrollo humano sostenible. ¿Qué es y qué no es la evaluación? Bueno, una de las cuestiones cuando uno se aproxima al mundo de la evaluación, cuando hay algún congreso, alguna reunión o algún foro en el que participamos evaluadores, es una queja recurrente por parte de los evaluadores decir que, bueno, que al fin y al cabo las evaluaciones que en realidad los decisores públicos pues no nos hacen caso, que realmente en algunos casos se llega incluso a afirmar que realmente las decisiones públicas deberían de tomarse exclusivamente sobre la base de las evaluaciones.
Bueno, pues esto no puede ser así, si no estaríamos transformando nuestras democracias en tecnocracias. Y yo personalmente, por mucho que apueste por la evaluación y considere su utilidad y su necesidad, y me encanta la evaluación, creo que no podemos plantearnos ni tan siquiera pensar en alternativas como esa. Lo que pretende la evaluación al final es suministrar valoraciones técnicas independientes para que quienes decidan pues cuenten con el mayor número de elementos posibles para tomar la mejor decisión posible. Luego veremos cómo esto se corresponde con uno de los propósitos de la evaluación. La evaluación, ahí muchas veces se confunde monitoreo con evaluación, pero son cuestiones diferentes, desde luego se complementan. El monitoreo supone una toma de pulso de los diferentes elementos de una política pública para ver si realmente están avanzando en el ritmo que se preveía, si se están cumpliendo las actividades diseñadas, si se están generando esos productos intermedios, si se ha efectuado la convocatoria de subvenciones, si se ha tramitado, si se ha asignado, si las empresas las han cobrado, etcétera. Pero la evaluación va más allá, no es un ejercicio continuo, se realiza puntualmente, y el elemento fundamental que la diferencia es que incorpora juicios de valor, juicios valorativos sobre las políticas públicas que obviamente se basan en evidencias obtenidas de manera científica, basándose en el método científico. Realmente la evaluación no deja de ser una modalidad de investigación social aplicada y por lo tanto es un ejercicio científico. Y además una evaluación no solamente debe de aportar evidencia, sino que también debe de aportar recomendaciones, es decir, alternativas para mejorar aquello que se haya detectado que no está funcionando correctamente, y también señalar qué riesgos pueden darse a la hora pues, de conseguir riesgos que puedan poner en cuestión la consecución de los objetivos de esa intervención pública. La evaluación también precisa la participación de todos los actores que están involucrados en la intervención pública que sea su centro de atención. Necesita la participación de los gestores y de los decisores públicos, necesita la participación de los ciudadanos, necesita la participación de los beneficiarios de esa política, de otros actores en función de la naturaleza de la política pública que se evalúe, tanto de tipo social como económico. Porque un elemento clave para que realmente la evaluación se utilice, que eso es uno de los grandes retos que tenemos, es que realmente los principales actores relacionados con esa política pública que se está evaluando y que por lo tanto está en trance de proponerse una serie de mejoras, realmente se apropien de esa evaluación. Eso es lo que garantiza realmente su uso. Y por último, la evaluación no es investigación, y desde luego la evaluación, cuando se practica con un enfoque institucional y desde una institución pública, como era el caso de AEVAL, no tiene que ver con la investigación. En una investigación incluso hay evaluaciones académicas que se parecen mucho a las investigaciones. El investigador define cuáles son sus objetivos, qué herramientas va a utilizar, qué quiere investigar y qué no quiere investigar. En el caso de las evaluaciones institucionales, los objetivos de la evaluación vienen determinados por las necesidades de información que tienen los decisores y gestores, pero también aquellos otros actores que están relacionados con la política pública que se evalúe. Sus beneficiarios, las organizaciones sociales que los representan, actores económicos, etc. Y no es, tampoco es auditoría, control de gestión, porque este tipo de actividades que también no dejan de valorar la acción pública, pero tienen el foco muy orientado a lo que son el cumplimiento del principio de legalidad, que se apliquen los procedimientos tal como están diseñados, etc. La evaluación puede utilizar información procedente de la auditoría y de distintas herramientas de control de gestión, pero eso no es exactamente evaluación.
De hecho, en España, y bueno, y hace poco he tenido una experiencia, porque dimos el primer presidente de AEVAL, Juan Antonio Garde, y yo misma, un curso para la Contraloría General de la República en Colombia. Hay todo un movimiento por parte de los órganos de control externo. En España está ocurriendo así, ya llevamos dos ediciones de un curso dado sobre evaluación de políticas públicas, porque desde el ámbito de la auditoría empiezan a darse cuenta de que necesitan incorporar herramientas de evaluación que les permitan tener una visión más global de aquellos programas o intervenciones que están evaluando, que es algo que a mí me parece pues muy satisfactorio y que es un camino que puede ser muy fructífero desde el punto de vista de la implantación de la evaluación de políticas públicas. Como la evaluación es hija de la investigación social, como decía antes, no deja de ser investigación social aplicada, bueno, pues tiene los mismos problemas que tenemos en investigación social y especialmente en sociología, y es pues posiciones paradigmáticas que se contraponen y que muchas veces pues en sociología ha sido así hasta menos y en los últimos años en lo que es la sociología empírica, en la que se tiene una visión más pragmática, pero sí que ha habido como una especie de partición entre aquellas orientaciones más cualitativistas y aquellas otras más cuantitativistas, que además son las primeras, están en el origen de las primeras intervenciones evaluadoras. En la evaluación experimental, que fue cuando empezó a practicarse la evaluación en Estados Unidos principalmente para evaluar programas de lucha contra la pobreza, pues realmente fue el primer tipo de evaluación que se planteó. Pero los déficits que tiene este tipo de enfoques, porque tiene problemas que a mí me parecen incluso que pues son cuestionables desde el punto de vista ético, porque claro, si para medir tienes que privar a un colectivo de personas de recibir una serie de beneficios sociales exclusivamente para medir si ese programa surte efecto o no, pues a mí personalmente me parece que éticamente es cuestionable. En los últimos años, lo que sí hay un creciente enfoque, que es un enfoque evaluativo que integra ambas perspectivas siempre que sea posible, porque los condicionantes de las evaluaciones experimentales y de las evaluaciones económicas hacen que muchas veces la carencia de información pues impida que se puedan aplicar determinadas técnicas vinculadas a estos enfoques evaluativos. Pero como decía, lo que sí hay es un enfoque en el que se intenta cada vez integrar más este tipo de estas dos grandes familias de enfoques evaluativos, que este enfoque es el que practicábamos en AEVAL y el que yo personalmente defiendo, porque me parece que proporciona una visión más global, más holística de lo que es la intervención pública, que no se centra exclusivamente en qué es lo que ha pasado, es decir, si esa intervención ha cumplido sus objetivos o no, sino sobre todo en el por qué ha pasado lo que ha pasado y en el cómo, porque es la única manera de detectar, identificar errores e introducir medidas correctoras mediante un rediseño, que por esa razón no se centra solo en resultados, sino que va más allá y que tiene como objetivo fundamental pues medir la eficacia de las políticas públicas en términos de valor público, fundamentalmente con la orientación que antes comentaba, ¿no? Y que además parte de una visión muy pragmática, es decir, incluir en los procesos evaluativos todo tipo de perspectivas teóricas y doctrinales, todo tipo de herramientas, y de manera que pues la combinación de distintos enfoques, perspectivas y herramientas, pues al final lo que permite es una visión mucho más completa de aquello que estemos evaluando. En AEVAL nosotros habitualmente en aquellas evaluaciones que teníamos posibilidades, porque teníamos sistemas de monitoreo que nos proporcionaban información suficiente como para aplicar determinadas técnicas más vinculadas a la evaluación experimental, pues las aplicábamos y junto a ellas pues hacíamos grupos de discusión o entrevistas en profundidad o encuestas a beneficiarios o destinatarios de la política.
Es decir, hay diversas familias, pero cada vez se impone un enfoque más integrado, en el sentido de que intenta integrar todas estas herramientas, cuestiones que diferencian a las distintas familias de la evaluación para conseguir una visión mucho más completa de lo que se esté evaluando. Como decía antes, un tercer elemento de mi exposición es hablar de los propósitos de la evaluación, y por lo que estoy viendo voy muy mal de tiempo, así que voy a intentar ir lo más rápidamente posible. Existe un consenso prácticamente generalizado en que son tres los propósitos de la evaluación de políticas públicas. Por un lado, aportar conocimiento en cuanto a las políticas públicas; en segundo lugar, la rendición de cuentas; y en tercer lugar, pues, promover la mejora institucional. Desde el punto de vista del conocimiento, de proporcionar conocimiento sobre las políticas, como llevan ustedes todo un ciclo sobre políticas públicas, supongo que habrán visto ya lo que son las teorías de la elección racional, la racionalidad limitada, etcétera. Como todos sabemos, las decisiones públicas no responden a un esquema de racionalidad pura, básicamente porque se corresponde con un proceso político en el que existen distintos diagnósticos del problema que se quiere resolver, distintas percepciones de cuáles son las alternativas de solución, no se tiene información suficiente o suficiente para como poder adoptar con todas las garantías la mejor o las mejores alternativas, porque la implementación generalmente de las políticas públicas se realiza por organizaciones públicas que también tienen sus limitaciones. Es decir, al final, las decisiones públicas, en el proceso de toma de decisiones públicas, al final se selecciona aquella alternativa que es más factible. De entre todas las posibles, aquella que es más factible. Y vuelvo a insistir en que la evaluación no puede sustituir a este proceso político que hace que las decisiones se tomen de esta manera. ¿Qué es lo que puede aportar la evaluación desde el punto de vista de proporcionar conocimiento? En primer lugar, una mejor comprensión de los problemas. En la experiencia que teníamos en AEVAL, es muy frecuente encontrar planes estratégicos, que son instrumentos clave de despliegue de las políticas públicas, pues que no partían no habían hecho ningún diagnóstico de situación, ni ningún diagnóstico del problema, ni habían analizado absolutamente nada del contexto en el que se producía ese problema, ni qué intervenciones había habido para intentar resolverlo, etcétera. Entonces, la evaluación, al menos con el enfoque que yo defiendo y que practicábamos en AEVAL, este enfoque de evaluación integral, al efectuar un diagnóstico y un análisis de las alternativas que se han ido adoptando, que se adoptaron en su momento para diseñar la intervención pública o la política pública que se esté evaluando, pues puede proporcionar al mismo tiempo una mejor comprensión de los problemas, con lo cual ayuda a un mejor diseño. También hace un análisis, la evaluación contextualiza los problemas, y también puede ayudar a testar la validez de las alternativas y de las teorías de intervención, de tal manera que al final la evaluación es una herramienta útil porque permite avanzar hacia esto que, copiando de alguna manera a nuestros colegas del ámbito sanitario, se llama políticas públicas basadas en la evidencia, como la medicina basada en la evidencia, pero al final el enfoque es el mismo. Y esto nos lleva a que uno de los elementos clave para poder hacer una buena evaluación es que es necesario analizar la política. Y de hecho, en AEVAL nosotros, del proceso de evaluación que teníamos descrito, hay una fase fundamental que tiene un peso muy importante, que es la fase de análisis de la política, desde el diagnóstico del problema hasta la implementación. El segundo elemento o el segundo propósito de la evaluación es la rendición de cuentas.
Yo utilizo para caracterizar la rendición de cuentas este esquema de Sendler, que a mí me gusta mucho porque creo que es muy clarito. Entonces, él plantea como dos dimensiones en cuanto a lo que es el concepto de rendición de cuentas. Una dimensión sancionadora, que no vamos a entrar en ella, y otra dimensión que se relaciona con la obligación de informar. Y él, dentro de esta obligación de informar que asumen gobiernos y administraciones, distingue entre dos cuestiones. Por un lado, informar sobre decisiones, es lo que él llama dimensión informativa, hechos, y esto se vincula directamente con lo que es la transparencia de la actuación pública. Yo ahora trabajo en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España y a esto nos dedicamos. O sea, hay una serie de informaciones que obligatoriamente tienen que publicar las administraciones públicas que están recogidas en una ley y que proporcionan determinado tipo de información proactivamente a los ciudadanos, y hay otro tipo de informaciones que no tienen por qué publicarse obligatoriamente, que los ciudadanos pueden pedir a los organismos públicos y que ellos están en la obligación de proporcionar. Es decir, hay una dimensión, una subdimensión de la obligación de informar, que es informar sobre hechos, que es la transparencia, pero luego hay otra dimensión de la rendición de cuentas que dice que no basta solo con decir que informar de hechos, hay que explicar las decisiones, y es que hay que explicar las razones que han llevado a adoptar determinadas decisiones. Y esto realmente, esta dimensión argumentativa de la rendición de cuentas se relaciona con la evaluación, porque al final la evaluación lo que hace es aflorar por el proceso y el enfoque, la metodología que aplica, es precisamente aflorar este tipo de información. O sea, ¿qué se decidió? ¿Cómo se decidió? ¿Por qué se dio, por ejemplo, participación a unos determinados actores pero no a otros? ¿Qué hipótesis se partía? En fin, todo este tipo de cuestiones, eso lo aflora una evaluación de una política pública. Y el tercer elemento que para mí es muy importante, porque en el ciclo de las políticas públicas, la evaluación aparece en el círculo este con el que solemos representar el ciclo de problema, alternativas, selección de alternativas, implantación o implementación y evaluación. Pues aparece en el último lugar, porque se supone que la evaluación lo que hace es retroalimentar a los planificadores, a los diseñadores, para que se mejoren los diseños, y a los gestores para que se mejoren los sistemas de implementación de las políticas. Pero aparte, por eso para mí es muy importante este propósito de la evaluación de mejora orientada a decisores y sobre todo a los gestores públicos. Un elemento que es importante, y hablábamos antes de la orientación a la medición de productos, es que cualquiera que haya trabajado en sistemas de monitoreo y haya trabajado diseñando indicadores sabe que esto es así, que lo que se mide tiene influencia en lo que se hace. Y por lo tanto, si nos centramos fundamentalmente en medir productos, cuántas convocatorias, cuántas viviendas se han entregado, cuántas becas se han concedido, cuántas subvenciones, pues nos vamos a centrar en algo que está bien, pero que realmente no nos va a permitir saber si realmente esa intervención está produciendo los resultados que se esperan que produzcan, si realmente está cumpliendo con sus objetivos y en consecuencia está resolviendo el problema público que pretende resolver. Por lo tanto, la evaluación que mide resultados puede facilitar también, si conseguimos implantar la cultura de la evaluación en las organizaciones públicas, una reorientación de la gestión pública hacia resultados, que es lo que sería lo deseable. Además, como decía antes, permite conocer las causas de los éxitos y los fracasos de las intervenciones públicas, de tal manera que sean mejorables. Y por último, como en los ejercicios de evaluación normalmente, al menos con el enfoque integral, se busca información y se contacta y se pide la opinión de los destinatarios de las políticas que se evalúen y de los ciudadanos en general,
pues también permiten obtener información sobre las prioridades ciudadanas en torno a esa política pública que muchas veces a las administraciones públicas nos cuesta mucho trabajo conseguir. Y ya para terminar, pues así es como definíamos la evaluación en AEVAL, ¿no? Al final es verdad que es un proceso sistemático y razonado, que su objetivo fundamental es generar conocimiento a partir de la recopilación, análisis y de la interpretación de información que pretende conocer de manera integral una intervención pública y para conseguir valorarla, conseguir un juicio valorativo basado en evidencias y desde nuestro enfoque, pues respecto de su diseño, respecto de su puesta en práctica y efectos. Y luego, obviamente, pues la evaluación a lo que contribuye es a la mejora de la eficacia de las intervenciones públicas y a impulsar el aprendizaje, la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no? Y bien, yo con esto ya termino, no sé si me he pasado mucho de tiempo y quedo a la espera y a su disposición para las aclaraciones o cuestiones que me quieran plantear. Muchas gracias. Bueno, Ana María, muchas gracias a ti por esta presentación. Antes de leer las preguntas de los participantes, ya veo que hay algunas, quisiera hacerte una particularmente mía y la consulta es si la evaluación únicamente aplica a los resultados de las políticas públicas. ¿Cómo ves tú ese aspecto? No solo aplica y no debería solo aplicar a la evaluación, a los resultados. La evaluación también puede tener un propósito preventivo. Por ejemplo, las evaluaciones ex ante, las que se hacen de diseño, de necesidades, de la conceptualización, que son evaluaciones que se hacen antes de que se ponga en marcha la intervención. Perdón, porque utilizo siempre el término intervención, es para no decir política, programa, proyecto. Cuando hablo de intervención pública, englobo pues todos esos elementos. Bueno, pues puede tener una utilidad enorme para los planificadores. De hecho, yo creo que lo ideal sería que las unidades de planificación y evaluación fueran de la mano, porque permite corregir muchos defectos de planificación que a lo mejor el planificador no ve. La ventaja del evaluador es que es una mirada desde fuera y entonces hay cosas que muchas veces pues no eres capaces de aflorar. Entonces, en la evaluación de diseño es fundamental porque tiene una labor preventiva, es eficaz desde el punto de vista de la prevención para hacer buenas políticas públicas y además pues porque puede ayudar de manera importante a la planificación. Y en cuanto a la implementación, es que me imagino que en estos días les habrán comentado en el ciclo de las políticas públicas que tradicionalmente los teóricos del análisis de políticas públicas la implementación se conoce como la caja negra de las políticas, porque es la fase del ciclo de la política en la que se producen generalmente se producen más disfunciones entre lo que está diseñado y lo que se está realmente haciendo. Con lo cual, pues las evaluaciones intermedias también tienen también una función preventiva porque permiten corregir desviaciones, ver dónde está habiendo problemas y de esa manera tener una mayor garantía de eficacia de la evaluación. Yo por eso tengo un enfoque de evaluación diferente que parte de que no solo nos tenemos que focalizar en los resultados. Si realmente queremos que la evaluación sirva para la mejora, para el aprendizaje institucional, hay que evaluar el diseño y hay que evaluar la implementación. El problema es que se piden muy pocas evaluaciones de diseño. Ese es el problema, que no se visualiza la necesidad, pero sí, vamos, claramente. Muchas gracias, Ana María. Ahora tengo una consulta en el chat de Fernando Fernández. Él hace un comentario. El Nobel Santiago Ramón y Cajal indicaba que quien no investiga no enseña a investigar. ¿Qué número de evaluaciones al año debe realizar una persona evaluadora para ser contratable a tal fin? ¿Cómo seleccionaría usted?
Pues es que esto es complicado porque depende de lo que se esté evaluando. No es lo mismo evaluar un proyecto que está muy acotado, que está muy definido y que requiere poco tiempo que un gran plan estratégico. Yo la referencia que le puedo dar es los plazos que nosotros en AEVAL teníamos para presentar nuestros informes de evaluación. Nosotros teníamos un plan de trabajo anual que aprobaba el Consejo de Ministros, el Gobierno, y teníamos un año, 12 meses, entre otras razones porque nosotros éramos una organización pública y estábamos sujetos a la ley de contratos del sector público y en todas nuestras evaluaciones teníamos que contratar alguna herramienta de recopilación de información, por ejemplo, una encuesta. Nosotros no teníamos posibilidades de hacer con medios propios una encuesta porque no teníamos una red de entrevistadores. Entonces esto nos sujetaba a los plazos que establece la ley de contratos del sector público, que son plazos tasados y eso nos demoraba mucho. Entonces depende. Una evaluación de proyecto puede ser relativamente rápida, a lo mejor en 2 meses se puede hacer, depende, pero una evaluación ya de un programa más complejo, sobre todo si son políticas o problemas que son multisectoriales, o sea, que afectan a muchos sectores de política pública, que involucran, yo que sé, educación, sanidad, medio ambiente, pues a mayor complejidad, mayor duración de la evaluación. Gracias, Ana María. Otra consulta de Yanira Colindres. Ella dice, ¿qué hace la diferencia entre los resultados de la evaluación de políticas públicas y los procesos de auditoría? Pues que los procesos de auditoría, hasta lo que yo conozco, que yo no soy una experta en auditoría, al final lo que están analizando es si realmente, o por lo menos como lo que conozco yo de cómo se hace en España, que me imagino que se hace así igual en todas partes, se centran más en lo que tiene que ver, por un lado, en el cumplimiento del principio de legalidad, o sea, de que los presupuestos, la gestión presupuestaria haya sido la adecuada, que se haya gastado como estaba previsto, que no haya habido desviaciones, y luego también en temas muy procedimentales. Al final, la auditoría pues, hace una serie de recomendaciones de mejora, a lo mejor incluso analizando los objetivos, pero, por ejemplo, a diferencia de la evaluación, no se cuestionan los objetivos. En evaluación, la primera práctica que tiene el evaluador es cuestionarse los objetivos de la intervención, porque como comentaba, o sea, los objetivos hay que evaluarlos también. Como comentaba antes, es muy frecuente, al menos en España, encontrarte con planes o programas con cierta complejidad que no tienes ni idea de dónde, no sabes muy bien de dónde han salido los objetivos que se fija, porque no explicita ningún tipo de diagnóstico ni de... O sea, que no hay ningún elemento que te permita saber si realmente esos objetivos pues permiten atacar las causas del problema que pretende resolver la política pública y por lo tanto puede ser eficaz. Es decir, por eso es una de las cuestiones que se están planteando los auditores ahora mismo, por lo menos en España, en los órganos de control externo, en los regionales y en el Tribunal de Cuentas, que necesitan una visión más amplia que les permita entrar en el diseño, en cómo se está implementando, etcétera, no exclusivamente en lo más o tanto en lo procedimental. Gracias, Ana María. Tenemos más consultas. Dice Margarita Peña, ¿cuál es el periodo de evaluación y mecanismos más adecuados para evaluar las políticas públicas? Pues como comentaba antes, depende de lo que haya que evaluar y de quién evalúe. En España nosotros necesitábamos pues 12 meses entre unas cosas y otras, básicamente porque estábamos limitados por los plazos de tramitación de las licitaciones públicas que teníamos que hacer para contratar las herramientas que necesitábamos. Herramientas o metodología, pues uno de los temas que diferencia la evaluación, por ejemplo, de lo que es la evaluación de la calidad de una organización, es que cada objeto de evaluación es diferente. Un enfoque evaluativo puede variar mucho, no es lo mismo evaluar un plan de eficiencia energética que evaluar un plan contra la pobreza infantil. Son objetos de evaluación radicalmente diferentes
que van a requerir enfoques y herramientas de recopilación y análisis de información diferentes. Un problema adicional es la disponibilidad de información para la evaluación, porque hay veces que te enfrentas a situaciones en las que no existe información ni tan siquiera de gestión de lo que estés evaluando y necesitas tú generar información primaria. O sea que es muy variable en función de los objetos de evaluación, de la complejidad que tengan y también un poco de las condiciones de partida que tengas en cuanto a disponibilidad de información de los propios gestores de la política que se esté evaluando. Gracias, Ana María. Tenemos más, dice Sebastián Codas. ¿Promueve AEVAL el desarrollo profesional de evaluadores? ¿Es recomendable un sistema de certificación de capacidades de evaluadores? Promovía a EVAL porque EVAL desgraciadamente se extinguió, fue extinguida en el año 2017. Bueno, pues sí, nosotros teníamos un curso que dábamos un curso de posgrado con la Universidad Complutense en evaluación de políticas públicas. Yo creo que la capacitación es muy importante, sobre todo, bueno, en cualquier caso, tanto en evaluadores que procedan del sector privado como en el sector público. En el sector público, pues en las organizaciones, normalmente los que estamos somos funcionarios que, bueno, que podemos proceder de ámbitos profesionales muy diferentes y con una formación básica muy distinta. En AEVAL solamente había 3 personas que estábamos más o menos en el departamento de evaluación, que podíamos estar más o menos familiarizadas con la evaluación desde el punto de vista de conocimiento de lo que es la investigación social. Pues un compañero que era politólogo, un compañero economista y yo que soy socióloga. Pero allí trabajaba, por ejemplo, una persona que era veterinaria y periodistas y muchos licenciados en Derecho. Entonces, la capacitación es fundamental porque la evaluación necesita una serie de conocimientos y de, sobre todo, manejar bien los conceptos, las herramientas, los enfoques, y es muy importante la capacitación. Y también hay Gracias, un Ana María. elemento, perdón un momento, Máximo, Sí. también hay un elemento muy importante que es la capacitación dirigida hacia las organizaciones y potencialmente evaluadas. O sea, la sensibilización en la información a las organizaciones para que se les quite un poco el miedo, el pánico escénico que se tiene normalmente frente a una evaluación, para que entiendan que esto no pretende, como decimos aquí en España, meter el dedo en el ojo a nadie, que de lo que se trata es de mejorar, de aprender, de hacer mejores políticas y de implementarlas mejor. Y eso es muy importante, la formación para la sensibilización y la formación para la capacitación. Excelente. Hay más consultas. Dice Rocío Villagra. Buenas tardes. A la hora de recolectar evidencias, ¿qué tipo de herramientas utilizan? Pues de todo tipo. Hemos utilizado pues encuestas en casi todas nuestras evaluaciones, entrevistas en profundidad, muchas veces grupos de discusión, o sea, técnicas cualitativas y cuantitativas. Cuando hemos podido, hemos utilizado en algún caso modelos econométricos. Cuando hemos podido, porque teníamos sistemas de información que nos lo permitían, hemos aplicado pues técnicas cuasi experimentales como propensity score matching. Todo lo que factible, lo disponible y sobre todo lo factible de lo que dispusiéramos para conseguir el mejor conocimiento posible de la política pública y obtener las evidencias más consistentes, más robustas para fundamentar nuestras conclusiones y recomendaciones. La evaluación, claro, depende, vuelvo a repetir que depende del enfoque que se tenga. En el caso nuestro, que teníamos un enfoque pues, triangular, de integración de todo, todas las técnicas son buenas, son igual de científicas y todas contribuyen a mejorar el conocimiento. Por lo tanto, toda aquella herramienta que permita mejorar el conocimiento, bienvenida sea siempre que sea posible aplicarla. Muchas gracias, Ana María. Consulta Nelson Romero.
Por los resultados evaluados, ¿nos permite saber si las políticas públicas que se financian con el dinero del contribuyente tienen el impacto que buscan para la sociedad en general? ¿Tiene o tendría un checklist para relevar las evidencias de utilidad? Eso es, pues es el gran problema. Bueno, el gran problema, no el gran problema, pero el problema que tenemos en evaluación es que los impactos, como señala en la pregunta, son los efectos que tiene esa política pública más allá de sus destinatarios directos, es decir, en el conjunto de la sociedad, del país. Esos efectos normalmente se producen a largo plazo, no son inmediatos. Y su medición es muy compleja porque el problema, si se pretende desde luego, sobre todo aislar otro tipo de factores que estén coadyuvando a un determinado resultado. Si se pretende aislar eso, pues es complicadísimo llegar a concluir nada. Desde mi punto de vista, con la evaluación en cuanto a impactos, lo más que podemos llegar a afinar es a analizar hasta qué punto esa política pública está contribuyendo a que se produzca ese efecto. Y de hecho, ahora mismo, o desde hace un tiempo, en el Consejo de Transparencia de España estamos intentando ver de qué manera podemos hacer un enfoque de evaluación de la transparencia, porque lo que hacemos ahora es una evaluación de cumplimiento de la ley, pero no realmente no estamos midiendo la eficacia de la política ni sus impactos. De qué manera podríamos, qué herramientas podríamos utilizar para analizar la contribución a medio y largo plazo pues en los efectos que normativamente se le reconocen a la transparencia, que son ni más ni menos que disminución de la corrupción, mejora de la eficacia gubernamental, mayor confianza ciudadana en las instituciones, que son impactos que, como verás, son muy complicados de medir. Entonces, bueno, pues yo creo que si realmente la evaluación contrasta que la intervención está bien diseñada, que la lógica de funcionamiento interno es la que se están produciendo los resultados o los productos intermedios que preveía, que la lógica de funcionamiento es la que es decir, que las hipótesis que vinculan los distintos elementos de esa política, esta actividad, pues va a dar este producto y este producto va a dar este resultado, pues lógicamente es esperable que esa política contribuya a esos impactos que se le atribuyen normativamente. Ahora, cuantificar exactamente a mí me parece complicadísimo. Gracias, Ana María. Tenemos más preguntas. Dice Juan Zamudio, ¿qué estrategia es recomendable si a partir de la evaluación se llega a la conclusión de que la causa del problema es una normativa que exige un formalismo de cumplimiento imposible? Pues lo que recomendaría la evaluación es una revisión de la norma, obviamente. Y eso ocurre, ¿eh? Eso ocurre. En evaluación, si se ve que uno de los problemas o de los elementos que está realmente impidiendo que esa política produzca resultados es una norma, pues habrá que plantear, basándose en evidencias, que esa norma pues debe de ser revisada una vez detectados y evidenciados qué efectos está produciendo, efectos negativos, se entiende. Gracias, Ana María. Consulta Diana González. ¿Podría brindarnos referencias bibliográficas que aborden la evaluación de políticas públicas? Hay un recopilatorio que a mí me gusta mucho, que se titula Antología de Evaluación de Políticas Públicas, pero que creo que está publicada por CEPAL, pero bueno, yo me pongo en contacto con Máximo y le envío bibliografía, pero si quieren, en la página de AEVAL, que es www.aeval.es,
aunque sigue estando operativa. Hay un apartado que viene productos y servicios y ahí pueden encontrar guías metodológicas de evaluación. Aparte de que están todas nuestras evaluaciones, están publicadas ahí, están las guías metodológicas, pero de todas maneras yo puedo hacer un envío por correo electrónico de bibliografía y de las guías que teníamos en AEVAL para ustedes si tienen interés. Vamos, no me cuesta ningún trabajo. Muchas gracias, Ana María. Nos quedan todavía 5 minutos y tenemos todavía muchas preguntas. Voy a leer algunas y las demás responderemos por correo. Hay otra de Margarita que consulta, ¿qué errores se incurre regularmente en las evaluaciones de políticas públicas? De los errores se aprende. De hecho, nosotros, cuando hicimos la guía metodológica que les enviaré sobre cómo se gestiona una evaluación, es una guía práctica, desde que te encargan una evaluación hasta que la terminas, pues una de las cosas que decía yo en la introducción es esa, que vas aprendiendo de tus errores. Pues, por ejemplo, para mí un elemento que es muy importante es dedicar tiempo al inicio de la evaluación a lo que nosotros llamábamos en AEVAL el análisis del encargo. Cuando te encargan una evaluación, pues enterarte claramente de qué es lo que se quiere, qué se pretende, qué necesidades de información tienen los gestores y los decisores que te han encomendado esa evaluación, entrevistar a pues, responsables de organizaciones civiles o sociales o económicas que estén vinculados con la intervención, destinatarios, es decir, definir cuál es el alcance, cuál puede ser el alcance de la evaluación desde el punto de vista territorial, temporal, un análisis, una primera aproximación con una cierta profundidad al objeto de evaluación. Bueno, pues el no hacer eso muchas veces pues lo que hace es que desvirtúa, y eso ha sido es experiencia que hemos tenido en AEVAL, pues nos ocurrió en un par de evaluaciones que las personas que se hicieron cargo de 2 evaluaciones pues no hicieron adecuadamente ese análisis inicial y al final, bueno, pues hubo que retomar deprisa y corriendo la evaluación porque estaban totalmente desviados de lo que realmente se pretendía conocer con esa evaluación. Luego, muy importante, pensar que lo que más legitima la evaluación es utilizar muchísimo artificio metodológico. Pues eso tampoco es así. No es necesario tener unos artefactos metodológicos y hacer unos modelos alucinantes para que esa evaluación sea robusta, sea consistente, aporte evidencias y permita obtener una información importante y de calidad. Como he dicho antes, todas las técnicas, todas las herramientas son igual de científicas y están en pie de igualdad. No es más científico un modelo econométrico que un grupo de discusión. Tienen bases conceptuales y teóricas diferentes, pero son igual de científicas, o una encuesta, si está bien diseñada, ¿no? O sea, no hay ninguna herramienta superior a otra. Todas están en pie de igualdad y todas son igualmente aportan valor. Y otra cuestión que también puede ocurrir y que también lo he visto en mi experiencia profesional, hay quien tiene ya evaluadores, me refiero, que tienen ideas preconcebidas sobre pues la evaluación sobre la intervención que están evaluando. Y están, antes de empezar ni tan siquiera a obtener las primeras evidencias o incluso antes a recopilar información y analizarla, ya están concluyendo cosas. Entonces, eso sí que es una fuente de deslegitimación absoluta de la evaluación. La evaluación se tiene que basar en evidencias que se hayan obtenido de una manera seria, científica. No es lo que yo creo, porque eso al final está bien como informe de opinión de un experto, que con su bagaje profesional y de conocimientos, pues aporta una opinión. Esto es otra cosa. Esto, la evaluación, por definición, tiene que aproximarse a su objeto, a la política que esté evaluando, con una postura absolutamente de objetividad y neutralidad. No se pueden tener ideas preconcebidas. Bueno, en aras de la puntualidad vamos cerrando. Muchas gracias, Ana María, por tu exposición.
en especial considerando que ya es de noche para ti en España y a los participantes también por sus consultas que han permitido enriquecer el contenido de nuestro webinar de hoy. Quedaron varias consultas, digamos, en el apartado de preguntas que vamos a enviar a Ana María y vamos a Vale, compartir con ustedes en el correo junto con el material de la presentación del día de hoy. Les de recuerdo a acuerdo. todos que van a recibir, sí, te enviaremos por correo. También les recuerdo a todos que van a recibir una breve encuesta por correo electrónico también. Agradeceríamos que puedan cumplimentarla. Es anónima y no les llevará más de un minuto. También informarles que vamos a distribuir la documentación que nos compartió hoy Ana María y emplazamos a todos que participen en nuestro próximo webinar el 7 de julio sobre estrategia en instituciones públicas, cuya convocatoria vamos a hacer también por correo. Así que muchas gracias, Ana María, en especial para ti, y muchas gracias también a los participantes. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Hasta pronto.